mayoría de las personas que vivimos en Tandil desconocemos la naturaleza que nos rodea. Convivimos con animales y plantas de enorme variedad. Sin embargo, no sabemos cómo su presencia impacta en el equilibrio del ambiente, ni tampoco cuál es nuestro rol en el ecosistema. ¿No les parece raro que desconozcamos tanto? ¿No les resulta extraño que el lugar donde vivimos nos sea tan ajeno? El ecosistema original de nuestra ciudad está formado por 3 biomas. El primero es el sistema serrano llamado Tandilia, que tiene más de 2.500 millones de años. El segundo es una llanura con pastizales que rodea el sistema serrano, originalmente sin árboles. Y el tercer bioma son las zonas bajas de escurrimiento de agua que conforman arroyos y humedales. Un humedal es una reserva de agua. Nuestro sistema tiene muchos humedales naturales. Algunos de ellos están formados por afluentes de los arroyos que desbordan y se forman humedales. Agua que queda durante todo el circuito del año sobre el suelo. Otro por aguas de manantiales. Pero lo importante es conocer cuál es la articulación del humedal con la vegetación. Reserva aves, reserva insectos, reserva tipos de hongo y está formado por parte de esa flora nativa y endémica que contiene el sistema. Cuando hablamos de fauna destacada en los humedales, hablamos de varias especies, entre ellas, unas muy interesantes son los grandes herbívoros. Los carpinchos y los coipos, en este caso, son los más característicos de este ecosistema, que son justamente los que van limitando la distribución o trabajando la distribución de las diferentes especies vegetales en el ambiente. Además de estos animales, vamos a encontrar como algo muy destacable en los humedales de nuestra región a las aves acuáticas, tanto los patos, las propias gallaretas, las aves zancudas, estamos hablando de garzas, de cigüeñas, de muy diversas especies, y unas muy visibles, muy interesantes visualmente, por justamente su pigmentación, van a ser los flamencos y las espátulas rosadas, que son filtradores, son animales que están consumiendo microorganismos del barro de los humedales, y justamente es a partir de esos microorganismos que obtienen el pigmento rosado que los caracteriza. Ahora que conocemos su gran biodiversidad y su valor biológico, ¿no les parece que es necesario cuidarlo y conservarlo, protegerlo, para que sobreviva generaciones presentes y futuras? Los humedales cumplen para los seres humanos muchísimas funciones como ecosistemas en sí mismos. Filtran los tóxicos que se utilizan en la producción agropecuaria. Cuando estamos tirando al ambiente muchísimos químicos producidos a nivel industrial, son la vegetación de los humedales la que reduce, metabolizando esos químicos, el impacto posible de los mismos en los ecosistemas en general. Estos ambientes funcionan también en sí mismos como un ecosistema al retener agua. El agua es clave en los humedales porque es lo que ha permitido la conformación de los animales y las plantas que han evolucionado en su conjunto alrededor del propio humedal. El problema del humedal es el manejo de agroquímicos, cuando se maneja mal el agroquímico en la producción del campo, porque sabemos que es una reserva de agua y eso cada vez a su vez va juntando restos de pesticidas.
Los plaguicidas tienen problemas, no uno solo, todos, pero todo pasa por el control y el manejo. El poder económico maneja las cosas de otra forma. Parece ser que no le importa a las futuras generaciones. Los humedales presentan varias especies que nos permiten poder evaluar su salud, pero las que son clave como indicadores biológicos son los anfibios y algunos insectos, como en la llanura pampeana, por ejemplo, las luciérnagas. Los anfibios presentan la peculiaridad de que necesitan una metamorfosis intermedia de larva a adulto, y ese punto es muy sensible a todo tipo de tóxico. Cuando arrojamos tóxicos al agua, muchísimas especies de ranas y de sapos no pueden completar su metamorfosis, y es entonces que no pueden madurar sexualmente y no pueden dar origen a la siguiente generación. Los insectos, los anfibios, pequeños peces son el primer pilar de la cadena trófica. Como sabemos, Tandilia es un macizo que contiene todo el sistema aproximadamente unos 2.400 millones de años. Entre endémicas y especies nativas o autóctonas, unas 400, 450 especies. Podemos recalcar el principal arbusto de todo el sistema, que es el Baccharis tandilense, con otra especie endémica también, Condalia paradoxa, hoy en peligro de extinción, porque son especies que existen solamente en ese lugar y no la encontrarán en ningún otro lugar del globo. De líquenes te puedo decir que el sistema de Tandilia es una de las floras liquénicas más importantes de América del Sur. Los líquenes aparecieron acá en nuestro sistema hace 600 millones de años. Y si vos caminás por la sierra y mirás cualquier piedra, cualquier roca, está cubierta totalmente de líquenes. Muchas hierbas de las que hay se alimentaron de lo que dan esos líquenes. Por eso son especies resistentes a la sequía, que pueden vivir con 1 milímetro de agua por año. Xerófila quiere decir especie resistente a la sequía. Y petrófila quiere decir que nacen en las grietas de las piedras. En Argentina, la fauna que podemos encontrar en los ambientes naturales la podemos definir en exótica y autóctona. Los autóctonos son los animales nativos del ambiente, los que siempre existieron antes de la llegada de los seres humanos y de todos los cambios antrópicos. Por el contrario, la fauna exótica es entonces la introducida, la que ha llegado a este lugar a partir de la acción del ser humano. Los reptiles que podemos encontrar en las sierras de Tandil son bastantes especies. Podemos mencionar a la yarará y a los lagartos overos, que son muy visibles también porque son muy abundantes, común en ambientes humanos. Entre los mamíferos de las sierras vamos a encontrar especies como los zorros, los zorrinos, los peludos y los pumas. Tienen la importancia, junto con otros mamíferos, de ser el tope de cadena alimenticia. En el caso del puma, incluso sobre otros mamíferos como zorros e incluso peludos. Las aves rapaces son las águilas moras, muy típicas de las zonas altas de las sierras. En el caso de los gavilanes, son más intermedios en altura y los vamos a ver más bien en bosques, o sea, en plazas, en parques. En el caso de las lechuzas, comparten los mismos ambientes con los gavilanes, pero habitan en la noche. También podemos encontrar caranchos y chimangos como especies carroñeras. Convivimos con un monumento natural que está desde hace millones de años y hay varias especies que aún después de tanto tiempo siguen conviviendo. ¿Por qué solo verlas como un atractivo turístico? ¿Sabemos cuáles son los problemas que están atravesando? Que hay muchas especies exógenas introducidas por el hombre
que forman a entrar en competencia. Ejemplo, las retamas, originaria de España, de la zona de León, cómo invade a nuestra Chilca. Todo lo que vemos son álamos, son fresnos, son pinos, son eucaliptus. Bueno, todas esas especies las llevan a la sierra. La naturaleza no provoca incendios. El incendio de especies introducidas forestales dentro de una estepa graminosa serrana es inmanejable por las bolas de fuego que hacen los árboles. Son todos resinosos. Por eso no incorporen forestación en las sierras. ¿Por qué se empezó a hacer forestación en las sierras? Porque se le daba a la sierra como que no servía nada, era un espacio inútil. Nadie le daba el valor biológico que tenía. Especies que te sirven como medicinales, especies que son comestibles y que no las conocemos, la capacidad del oxígeno, el enriquecimiento del suelo, el freno de la inundación del agua cuando llueve. Tenemos un problema ambiental. El problema del agua, cómo baja de las sierras, por todo el sistema de urbanización que hay, todo es un mal manejo que se está haciendo. Y están senderizando todo, como para que el agua tenga mayor velocidad. La velocidad del agua es muy superior a la de 10 años atrás. Yo lo único que pido es que no las toquen más a las sierras, que las dejen tranquilas, que las disfruten las futuras generaciones. Dejemos la estepa serrana tranquila. No urbanicemos más. Uno de los errores comunes que se producen por parte de la población que pasea en las sierras es ir con los perros sueltos. No solamente por el riesgo que puede significar el perro para el ataque de fauna silvestre, sino también por la transmisión de enfermedades. Entre ellas, la más destacable sería el virus distemper, que en los perros produce lo que se llama la enfermedad moquillo, y que en la fauna silvestre es una enfermedad de altísima letalidad. La yarará presenta un veneno de tipo necrótico. Esto significa que su veneno entonces lo que provoca es una quemadura química en el punto donde lo inocula, aparte de producir problemas de coagulación en la sangre. En el caso de un accidente con esta serpiente, es incorrecto todo tipo de maniobra casera. No hay que hacer torniquetes, no hay que hacer cortes, no hay que cometer ninguno de esos errores. El veneno botrópico nos da varias horas. Es importante llevar a la persona a un centro médico, no hacer nada en el medio. Más allá del riesgo que puede significar su accidente, no quieren atacar seres humanos. Por lo tanto, es correcto dejarlas tranquilas. Aparte, cumplen un rol muy importante en lo que es el control de roedores de varias especies que nos pueden transmitir enfermedades como hantavirus o leptospirosis. La estepa es una vegetación compuesta por plantas que son aisladas y adaptadas a un medio. El medio nuestro, del sistema de Tandil, era un medio en esas épocas de sequedad. Estepa pristina no tiene modificación y estepa clímax es la que sufre la modificación por el hombre. Han venido otras especies que han competido porque la llanura pampeana ha sido totalmente modificada con la introducción de la agricultura. Cuando hablamos de las aves de pastizal, vamos a destacar como algo muy importante la participación, el rol de estas especies en la distribución de las plantas nativas del pastizal. Cuando las aves se alimentan de las semillas que producen estas plantas, estamos hablando de los jilgueros, los mistos, cabecita negra, los chingolos, a través de la eliminación de las semillas por la propia materia fecal,
es que estas plantas van distribuyendo su territorio a lo largo de la distribución también de estas especies. También vamos a encontrar lechuzas en este ambiente. La más característica ha de ser la lechucita vizcachera, que hace madrigueras subterráneas y que incluso se puede ver muy seguido de día. Entre las aves rapaces diurnas también vamos a encontrar los halcones, los caranchos, el milano blanco, por ejemplo, que es una ave muy característica consumidora de roedores, el zorrino, el peludo, el gato montés, los hurones. Se encuentran tanto en los ambientes serranos como en los ambientes característicos del pastizal pampeano. Entre los reptiles, aparte de los lagartos overos, vamos a encontrar también muchas especies de culebras, animales que no son venenosos. Hay muchas especies que no representan ningún peligro para el ser humano porque se alimentan principalmente de ranas o de peces y entonces no presentan veneno. El pastizal serrano, también llamado océano de pastos, después de tantos años está casi extinto. La mano del hombre, que para alimentar a una población en constante crecimiento, expandió la frontera agrícola ganadera y empezó a utilizar desmedidamente los agroquímicos. ¿No les parece necesario que empecemos a actuar midiendo el daño ambiental de nuestras decisiones? Los dos mayores sistemas, que son el de Tandil y el de Ventana, han sido casi totalmente modificados por el hombre. Eso hace perder especies y se va perdiendo biodiversidad, se va perdiendo genética. El impacto que generan las especies exóticas lo encontramos principalmente en la competencia con las especies nativas por los recursos alimenticios. Tanto el ciervo dama, el ciervo axis y entonces el sus scrofa, el propio jabalí, lo que generan es el consumo de recursos alimenticios que por lo tanto las especies nativas no terminan encontrando y se terminan viendo desplazadas. Zorros, zorrinos, hurones no se alimentan de estos herbívoros tan grandes y no encuentran sus presas. Gracias a todo el conocimiento y a las herramientas que tenemos a nuestro alcance, sabemos que la idea de que nosotros somos ajenos al ambiente y solo lo utilizamos para nuestro beneficio es obsoleta. Algo que puede resultar confuso es el encuentro de fauna silvestre en ambientes humanos. Eso puede llegar a parecer que las especies son abundantes, que hay muchas, y en realidad corresponde a que se están concentrando alrededor del ambiente humano porque es donde están encontrando recursos alimenticios. Lo que en realidad está ocurriendo es que la ampliación de la frontera agropecuaria y el impacto de la producción agropecuaria está destruyendo los ecosistemas. En muy buena medida terminan encontrando en esos desechos, aparte de un contaminante, el alimento que los termina convocando, pese a que no sea el alimento ideal, lo terminan buscando porque es lo que encuentran para sobrevivir. Hay especies que son demandadas por el propio ser humano por su atractivo o por la integración que pueden llegar a tener, y entonces hay una demanda como mascota, lo que es en definitiva un saqueo de la naturaleza en la cual el animal termina habitando un espacio al cual no corresponde. La gente puede transitar tranquilamente sin hacer camino, ni sendero, ni nada. Yo prefiero que el hombre deje un sendero caminando, un surco, y no que se trabaje con las máquinas, se hagan camino y senderización para que ande la gente. Es clave tener el cuidado de poder interpretar en qué momento el avance de la frontera humana puede ya terminar interrumpiendo un corredor biológico. Son muy importantes para poder unir diferentes lugares de un mismo ecosistema. Es importante la creación de áreas protegidas y el mantenimiento de ambientes naturales entre las áreas protegidas como corredor. Aparte de estos espacios, es donde podemos liberar los animales que salvamos en los centros de rescate. Si no tuviésemos estos espacios, no tiene sentido realizar la liberación porque no tendríamos ambiente para liberar a los animales que hemos rehabilitado.
Ahora que aprendimos la importancia biológica y los problemas que enfrentan los 3 biomas de Tandil, y que sabemos que los causantes de todos estos daños somos las personas, ¿qué hacemos? Vamos a alfabetizar ecológicamente a los chicos y todos van a saber cómo cuidar, La naturaleza vive dando respuesta. Todas nuestras acciones son importantes. Cualquier acción, por mínima que realicemos, es importante para evitar la contaminación del medio ambiente. Pero tenemos que ser conscientes que más allá de que somos una sumatoria de acciones, si las grandes empresas terminan contaminando de manera contundente a la naturaleza, por más acción que podamos hacer cada persona individualmente, nos vamos a quedar con muy poco margen de efectividad. Es importante para los pibes, para la juventud, la preservación. Es lo que le va a dar vida, es lo que le va a dar sentido, que los va a ayudar a vivir, van a respirar. Es a través del conocimiento que podemos cambiar aquello que hoy nos está afectando. Entonces todo esto que podemos hablar y decir es de mucho beneficio para las futuras generaciones. Tenemos que actuar pensando en conservar y conocer el ambiente donde vivimos nosotros y todas las especies que están hace miles de años. Tenemos que aprender sobre la naturaleza que nos rodea para que todo lo que conocemos hoy, incluyéndonos, siga existiendo.